Muy buenos días. Muy buenos días, Laura. Muy buenos días, Neo. Yo creo que ya por aquí se va a conectar y empezamos que el directo va a venir cargado de información. Ya veréis que os va a aportar mucho valor. Mira, ya tenemos por aquí a Desi. Genial. Buenos Se días, te ve perfecta. Dani. Muy buenos días, Desi. Buenos días. Vamos a comenzar ya porque lo dicho, el directo va a venir cargado de información, os va a aportar muchísimo valor tanto a las personas que se examinan este 28 de septiembre como a las personas que están enfocándose para los futuros exámenes 2025. Desi ha sacado plaza de gestión por ámbito Canarias y además se quedó a solo dos posiciones, quedó la número 14 de 12 plazas de auxilio en Canarias y en Trami también, pues se quedó poquito de llegar a puestos de plaza, por lo tanto ha hecho un muy buen proceso selectivo. Está a la espera de tomar posesión de gestión en octubre, esperemos que a principios de octubre. Cuéntanos un poquito más de ti, Desi, para que te puedan conocer. Bueno, mi nombre es Desi, tengo 32 años, soy de Gran Canaria y estudié la carrera de Relaciones Laborales. Genial. Compaginaste tu preparación con un trabajo, ¿verdad? Sí, yo durante toda mi preparación estuve trabajando para la empresa privada a jornada completa. Tenía un cargo de bastante responsabilidad, de hecho tenía que viajar y muchas veces la jornada diaria pues superaba las 8 horas, ¿no? A nivel retributivo podía ganar más de lo que realmente gano ahora como gestora procesal, pero bueno, esto al final es cuestión de prioridades, ¿no? Yo priorizaba mucho más lo que era la conciliación personal y familiar y la estabilidad. ¿Cuánto tiempo estuviste opositando en total? En total fueron 7 años. Mi primer examen fue el 3 de julio de 2016 y el último el 27 de mayo de 2023. Vale. Y en todos esos años, ¿cómo fuiste capaz de aguantar toda esa presión y a pesar de los retrasos que sufrieron los procesos selectivos, de toda esa incertidumbre que había en estas fechas en las que tú estabas preparando, cómo fuiste capaz de aguantar toda esa presión y de no rendirte? Es que, a ver, justicia es una posición muy concreta, muy específica, no tiene nada que ver con el resto de oposiciones a nivel nacional. En otras oposiciones, por ejemplo, pueden tener como Administración General del Estado, ¿no? Un calendario donde se establece, hay una cierta periodicidad anual, justicia, ¿no? Por lo tanto, la premisa es que hay que aprender a habitar con la incertidumbre constante. Y además, nunca vas a saber cuándo te vas a volver a examinar de nuevo, ¿no? Entonces, yo realmente durante la gente te dice 7 años. Pues sí, en 7 años me pude examinar en 2016, que fue mi primera convocatoria, esa a la que vas con muy poquita preparación y es tu primera convocatoria, que eso es un matiz importante, ¿no? ¿Puedes alcanzar la plaza en la primera convocatoria? Sí, pero no es lo normal. ¿Es posible? No es imposible, pero no es lo normal. Normalmente la primera, pues vas de prueba, y a una segunda, una tercera es lo más viable, ¿no? Mi siguiente convocatoria fue 2018 y 2021, porque justo la semana donde en 2020 se decretó el estado de alarma, se aplazó el examen para 2021 y ahí justo fue el cambio a concurso oposición, lo cual otra decepción más y más incertidumbre de cuándo será. Hasta ya luego 2023, que fue donde tuve la plaza, ¿no? Realmente, durante todo el proceso, lo más importante es que aprendas a desarrollar una fortaleza mental. Y para mí eso fue clave, más allá de que estudiar, ¿no? Yo cada día pues me levantaba y escribía, lo tenía muy claro, cómo quería visualizar ese día, qué era lo importante para mí. Agradecía muchísimo el hecho de yo poder tener la posibilidad de pagar un preparador, de poder tener una disciplina, de poderme sentar y tener la fortaleza de sentarme a estudiar, ¿no? Para mí fue muy importante visualizar, o sea, yo visualizaba, me veía entrando por la puerta de personal del juzgado, esa puerta por la que es que tengo los pelos de punta porque es real. Yo me visualizaba y decía, yo voy a ser gestora procesal. Y me visualizaba entrando por la puerta, esa puerta por donde voy a entrar a partir de ahora que ya pues ya tengo el destino adjudicado, ¿no? Entonces para mí eso fue muy, muy, muy importante. Hay que tener también en cuenta una cosa, o sea, al final también es muy importante que tú tengas establecida una estrategia. Y para mí eso también fue clave. Es decir, las personas que realmente estaban más preparadas que yo, ya esas habían obtenido plazas en las convocatorias anteriores. Los que más o menos podían tener mi nivel, yo decía, bueno, esta gente va a abandonar. Los opositores de justicia en concreto estamos hechos de otra pasta que si no te mantienes constante y con disciplina en la preparación,
el resto va a abandonar o se derivan a otras oposiciones. Y ahí es la clave para que tú digas, yo sigo, porque los nuevos que están entrando tienen desventaja con respecto a ti porque ya tú eres veterano. Entonces eso fue sumamente importante para mí. Y también fue muy importante proteger mi energía. O sea, yo intentaba hacer caso omiso a los comentarios externos, cada uno te hablaba de sus propias limitaciones, estupendo, pero tú conocías tus capacidades. De hecho, la pregunta que más me hacían era, pero oye, vamos a ver, ¿tú vas a seguir con eso? ¿Tú vas a seguir preparándote eso? Yo decía que sí, que yo voy a seguir, cueste lo que cueste, y yo voy a ser funcionaria de justicia. ¿Cuándo? No lo sé, pero cada vez está más cerca, lo tenía sumamente claro. Al final la oposición también se convirtió como mi tesoro más preciado, era una cosa, de hecho yo lo digo a día de hoy, o sea, para mí la oposición fue el mayor gesto de amor propio que yo he hecho por mí misma, ¿no? El día de mañana, pues yo tenía claro que quería formar una familia y que también ha merecido la pena y que habría merecido la pena todo ese esfuerzo y sacrificio, pues por ellos también. Entonces, no es solo contar con un buen método y un preparador, sino tu fuerza mental y partir de la base que es justicia. Y justicia implica incertidumbre y no tiene nada que ver con el resto de posiciones. La verdad que increíble cómo has expresado, ¿no? Todo ese proceso mental. Ahora vamos a seguir profundizando. Simplemente hacer una pequeña matización y es que a Desi le tocó opositar en la época más oscura, donde efectivamente te examinaba y no sabías cuándo iba a volver a salir la próxima convocatoria. Pero ahora el escenario es totalmente distinto porque ya hay señalado una reunión el 17 de septiembre, que es antes de la fecha en la que nos examinamos, que es el 28 de septiembre, y en esta reunión se va a tratar las bases de la nueva convocatoria que saldrá a finales de este año y que los exámenes probablemente sean a mediados del año que viene. Y el ministro de Justicia ha manifestado que va a volver o sea, que las convocatorias, las oposiciones de justicia van a volver a este esquema de convocatorias anuales y de momento parece que lo van a cumplir. O sea, que para el futuro sí que va a haber una cierta estabilidad, que es algo positivo para las personas que estén ahora iniciándose su preparación. Por seguir en esto que comentabas de la fortaleza mental, ¿en algún momento pensaste en abandonar y de rendirte? No, o sea, rendirme nunca, o sea, rendirme nunca fue una opción. Es verdad que tienes muchas circunstancias a nivel personal, la incertidumbre, como dices, fue una etapa muy oscura, pandemia, mucha incertidumbre, muchos años, pero rendirte no. Y sobre todo porque me mantenía ahí el hecho de mi objetivo, cuál era el motivo por el cual yo empecé y cuál era el objetivo que yo quería conseguir y sobre todo esa estrategia de decir, Desi, sigue, no abandones porque la diferencia en justicia la marca quien hace totalmente lo contrario al resto de los oponentes. Y el resto de los oponentes abandonan, se rinden y no, tú tienes que seguir y la plaza va a llegar. Entonces yo nunca fue una opción, jamás. De hecho, la gente te decía, oye, mira, y decía, no, tú sigue, sigue y sigue. Genial. Veía por aquí por el chat que estaban hablando si turno libre o concurso. Los próximos procesos selectivos van a ser por sistema de oposición pura. El siguiente de OP 2024 ya está confirmado. Y según ha dicho el ministerio, los siguientes procesos selectivos también van a ser por el sistema de oposición, porque si se vuelve al sistema de concurso-oposición, el proceso se retrasa muchísimo y el ministerio lo que quiere es agilizar los procesos y de hecho de ahí viene el cambio del tercer ejercicio de gestión, que va a pasar a ser un test, que es algo que también ya está confirmado. Falta que se concrete alguna cosilla, pero es seguro ya que el tercer ejercicio de gestión, que era el que más se tardaba en corregir y era el que retrasaba las tomas de posesión, pues ya va a cambiar un test y el proceso pues, va a ir mucho más rápido. Vamos a hablar un poquito ahora de la preparación que te llevó a conseguir esta plaza. ¿Cuándo te incorporaste a mi grupo de preparación? Yo me incorporé en junio de 2022. Vale, o sea que estuviste un año preparando conmigo. ¿Antes estuviste con alguna academia o con algún otro preparador? Sí, yo había pasado anteriormente por dos academias y estuve también con dos preparadores. Realmente probé distintos temarios, distintos métodos, hasta que realmente luego ya pues te confié a ti mi preparación. O sea, me bastó hablar contigo. Yo ya venía de un recorrido en el mundo de la oposición de justicia y hablar contigo fue, vamos, clave para decir, vale, él conoce de lo que estamos hablando, sabe de lo que estamos hablando. Además, también me transmitiste muchísima confianza, no solo por tu conocimiento, sino por tu cercanía, tu calidad humana y que habías pasado por el proceso por donde estaba yo, o sea, ibas a entenderlo de primera mano. De hecho, me aconsejaste que teniendo la carrera, ¿por qué no me preparaba a gestión?
Entonces empezaste a preparar gestión una vez que contactaste conmigo y te incorporaste a mi preparación. Sí, yo hasta entonces solamente había preparado auxilio y tramitación porque era fiel creyente de ese mito de que trabajando gestión es imposible, no se puede, realmente gestión por promoción interna era mejor. Entonces yo decía, bueno, tú entra por auxilio trámite y ya luego por promo interna asciendes. Hasta que vi contigo y me dijiste, decir, no, tú tienes la titulación, ¿por qué no lo intentas? Y lo intenté y ojalá te hubiera conocido antes, te hubiera hecho caso antes porque me bastó tan solo un año con tu método para conseguir la plaza. ¿Y cómo fue ese proceso de adaptación de llevar tantos años preparando trámite y auxilio? Porque cuando tú me contactaste, pues ya llevabas varias convocatorias a tus espaldas, como estabas comentando. Entonces, ¿cómo fue ese proceso de adaptarte de llevar tantos años preparando solo trámite y auxilio y empezar a preparar conmigo gestión? ¿Te costó A mucho ver, adaptarte? es que realmente otro mito. Hay un gran salto entre tramitación y gestión, es el doble de temario y realmente una vez llevas tiempo en las oposiciones de justicia te das cuenta que la gran diferencia real hasta ese entonces era ese tercero que era de desarrollo, que ahora pasa a ser de tipo T, y que realmente el temario no es que sea el doble, sino que tú tienes que dominar en gestión todo lo que es el temario de la parte específica, menores, parte concursal, que es donde realmente ahí van a haber preguntas específicas que son las que te van a hacer alcanzar la plaza, ¿no? Entonces yo lo único que tuve que hacer fue reajustar mi planificación y dedicar más tiempo al desarrollo, porque claro, no estudias igual para un tipo test que para un desarrollo, pero vamos, que reajusté el planning, empecé a seguir tu simulacro y tu orientación y la preparación y tu planificación y se puede. Y trabajando de forma completa, se puede, perfectamente. ¿Crees que si hubiese seguido mi método antes, hubieses podido conseguir la plaza sin necesidad de esperar tantos años? Fu, sin duda, o sea, yo estoy segura de que yo haberte conocido en mi segunda convocatoria hubiera tenido la plaza, pero vamos, segurísimo. Sí. ¿Recomiendas entonces mi preparación? Hombre, y tanto. Yo, si volviera a empezar a preparar otra vez, diría, voy con Dani. O sea, para mí fue, yo siempre te lo dije, eternamente agradecida. Fue un camino asegurado al éxito y noté mucho la diferencia. Es que cuando yo te encontré, ya llevaba mucho tiempo en medio de todo esto y fue para mí como decir, vale, genial, era lo que necesitaba, porque vamos, aquí no vamos a probar. A probar, ya había probado, pero sin plaza. Iba a conseguir la plaza. ¿Qué es lo que más destacaría de mi método de preparación con respecto a otros métodos? Porque tú efectivamente has probado temarios, has probado distintos preparadores. ¿Qué es lo que diferencia o lo que más destacarías de mi método de preparación con respecto a otros que has seguido? Hombre, como comenté antes, justicia es una posición muy específica y muy concreta. El temario es muy extenso y bastante complicado. Entonces, claro, invertir tiempo en separar el grano de la paja, ¿no? Hablando en grosso modo, te lleva muchísimo tiempo y si estás trabajando y compatibilizándote es imposible. ¿Qué me ayudó a mí contigo? Me lo dabas todo hecho. O sea, separaste el grano de la paja y me dijiste, toma, esto es lo que tienes que estudiar, esto es lo importante. En justicia no te lo tienes que saber todo. No todo es importante. Ahora lo que no puedes hacer es ir al examen sabiéndote algo que no es relevante y aquello que es lo más preguntado no te lo sepas. De ahí también la estrategia, no solo tu estrategia de fuerza y fortaleza mental, sino la estrategia en el método. Y eso es lo que realmente a mí me ayudó para confiar en ti mi preparación. Y eso fue clave, que nos dabas los asteriscos, la guía, dónde teníamos que focalizar el estudio. Y eso para mí fue, vamos, clave total. Me alegra un montón que comentes esto, que además he visto por el chat a varias personas que estaban preparando conmigo, varias alumnas y alumnas, y que es algo que yo repito constantemente, de no obsesionarse por saberse absolutamente todo el programa que aparece en el BOE, porque realmente te tienes que saber lo que el tribunal pregunta, y aunque no tenemos una bola de cristal para saber lo que pregunta, sí que con el método puedes llegar a dominar un gran porcentaje de las preguntas que caen y haciendo las cosas bien y focalizando bien el estudio se consiguen mejores resultados que intentar abarcar todo el contenido de la oposición. Por lo menos ese es el sistema que recomiendo yo, el que seguí yo y al que han seguido pues muchas personas que han conseguido la plaza. ¿Te perdiste alguna de las clases? No, nunca, jamás. De hecho, en algunas ocasiones, cuando tenía determinados fallos en alguna parte concreta del temario, la podía ver, de hecho, repetida. Yo no las podía ver en directo porque ahí estaba trabajando, siempre las veía en diferido
Y cada mañana yo iba a trabajar y escuchaba las clases. Los fines de semana volví a escuchar las clases que tocaban esa semana. Las clases para mí fueron, a veces, muchas veces, tenemos el concepto de que estudiar es encodar. Y no. Estudiar abarca mucho tipo de estudio y una forma de estudiar es ir escuchando las clases y para mí fue clave el escucharlas, el resolver dudas, dudas que creías que tú no tenías pero que planteaban otros compañeros y te ayudaba a matizar y a reforzar esa parte del temario. O sea, no, las clases para mí eran fundamentales. Ujú. ¿Y adquiriste mi temario? Sí, yo desde que empecé contigo adquirí tu temario, a mí me ayudó muchísimo, como te digo, a seguir las guías, a tener claro qué realmente, por los asteriscos, con tu sistema asterisco, qué era lo más preguntado, o sea, parte de mi estrategia era, los asteriscos me los tenía que saber, sí o sí, el resto podía estar cojeando, pero los asteriscos sí o sí, porque era lo que te iba a si ya había sido preguntado, las probabilidades de volver a preguntarlo eran sumamente altas, o sea que sí, sí lo quiero. Comentabas antes, al inicio del directo, que tenías un puesto de bastante responsabilidad y una jornada de trabajo muy intensa. Cuéntanos un poquito cómo te organizabas para estudiar, cuál era tu rutina de estudio. A ver, yo realmente desde primera hora de la mañana, sobre las 5 más o menos me iba levantando, intentaba esa primera media hora dedicármela a mí e intentaba tener cero contacto con el móvil, pues leer 10 minutitos, meditar 10 minutos y yo dedicaba a escribir, o sea, yo nada más levantarme, iba a mi lugar de estudio, era como mi lugar seguro, empezaba a escribir, focalizaba cómo quería que fuera ese día, evidentemente intentando que no me afectara todo la infinidad de factores externos que había, porque no solo era opositora, era persona antes que eso también es un dato súper importante. Y más o menos a partir de las 5:30 yo empezaba a estudiar, de 5:30 a 7 menos cuarto más o menos. Entonces a partir de las 7 menos cuarto me preparaba y me iba a trabajar. En el trayecto pues iba escuchando tus clases y durante el día, en cualquier descanso, cualquier momento, pausa, aprovechaba para hacer un té, ver mis esquemas y tener siempre ese contacto con la oposición. Más o menos luego yo no podía salir del trabajo antes de las 5 o 6, por lo tanto a partir de las 7, 7:30 de la tarde me volví a sentar a estudiar y ya depende, 10, 10 y media, 11. Me duchaba, cenaba y volvía a llevar las guías del tercero, a verme algún esquema que yo tenía hecho para refrescar y, a ver, y siempre dormía pues viendo algún vídeo pequeño de motivación o lo que sea, para el día siguiente volver otra vez y seguir el ritmo. Los fines de semana realmente era cuando yo más podía aprovechar. Has comentado algo muy interesante y que yo creo que es aplicable para las personas que ya están preparando conmigo, que se van a iniciar en octubre, que es que veías las clases grabadas y las veías de camino al trabajo, que es una Sí. forma muy eficiente de ese tiempo que sí o sí tienes que pasar a la carretera, pues aprovecharlo de la mejor forma posible. Y es una de las grandes ventajas también de sistemas de preparación como el mío y como el que tienen otros preparadores, que son clases en directo, pero que después puedes ver grabadas cuando tú quieras. Has comentado una rutina bastante exigente, Desi. ¿Cuántas horas dormía? Mira, yo podía dormir aproximadamente 5 o 6 horas. También reconozco que soy de ese tipo de personas que con esas horas pues puedo rendir bastante bien. Entonces puedo llegar a entender que hay gente que necesita más tiempo, ¿no? ¿Y, y hacías día de descanso? A ver, en el inicio yo podía descansar los domingos por la tarde, pero luego realmente me di cuenta que por mi jornada laboral yo realmente cuando más podía cundir era el fin de semana. Entonces yo realmente el fin de semana me levantaba, pues depende, no a las 5, pero sí a lo mejor de 6, 6:30, empezaba a estudiar hasta las 2 de la tarde. Descansaba el mediodía, sobre las 4, 4:30 volvía a estudiar hasta las 10 de la noche más o menos. Yo también era de estudiar bastante de noche, estudiaba bastante bien y si me veía bien, pues yo seguía hasta las 11. O sea, la posición es que forma parte de tu vida. Entonces yo no lo veía como una obligación, tengo que sentarme a estudiar. Claro que sí, habían días que a ti no se te apetecía, decías, tengo que sentarme, pero yo decía, decir, esto va a merecer la pena, lo tienes que hacer, vamos. Y al final es disciplina, es que es mucha disciplina la que tienes que tener. Y los fines de semana al final dije, mira, no hay descanso y como tú dices, fue muy, muy sacrificado, pero es que o lo hacía así o prefería decir, bueno, es que yo no puedo, es que trabajando no se puede, es que sí se puede. Lo que pasa que pues tienes que reajustar mucho las horas y los momentos. Y muy importante ese enfoque con el que tú enfrentabas el estudio, ¿no? De no ver la oposición como algo negativo, como un trabajo, sino este proyecto personal, estas ganas de seguir avanzando. Eso es súper, súper positivo.
Cuéntanos un poquito qué técnicas empleabas para estudiar, que es una duda que me han preguntado mucho. Oye, pregúntale a tu alumna cómo hacía para estudiar. A ver, yo realmente, la clave para mí es la planificación. Tú cuando yo siempre dedicaba los domingos, yo tenía la planificación que tú marcabas y aparte la adaptaba a mí. Como yo ya venía de un recorrido, a lo mejor lo que tú marcabas para esa semana, yo digamos que ya lo dominaba relativamente bien y tenía mi propio sistema de vuelta. Yo seguía tu preparación de forma impepinable toda esa semana y luego me organizaba una planificación flexible. ¿Por qué? Porque como digo, no sabía exactamente a qué hora iba a salir de trabajar, era persona o humana antes que opositora, había miles de circunstancias y factores externos que afectaban, por lo tanto siempre intentaba tener no el día a tope, sino que luego pudiera hacer modificaciones en mi planning. Hay personas que a lo mejor les va mejor estudiando o escribiendo, yo por ejemplo no, yo contaba con un tiempo muy reducido y el tiempo que tenía para estudiar tenía que ser eficiente. Yo tenía una lectura concentrada, yo leía la ley, el bloque de la ley que tú habías marcado en esa semana y me hacía mi propio esquema con los aspectos más importantes de esa parte del temario. Me hacía un test relacionado con esa parte que había estudiado en esa semana y luego aparte un test general con el temario de la semana y el temario anterior que ya había estudiado. Siempre seguía como un sistema de vueltas y de repaso constante, ¿no? Yo tenía una libreta que era una libreta de fallos, donde yo todos los fallos los apuntaba ahí. Y para mí era fundamental. La parte, luego también tenía una libreta que era la parte de plazos y cuantías por temas y las leyes más importantes. Entonces, eso constantemente lo iba repasando, dedicaba un tiempo a repasar y sobre todo el tercero de gestión lo estudiaba los fines de semana, le dedicaba aproximadamente unas 4 horas más o menos al desarrollo. ¿Y qué técnica empleabas para la memorización del tercero? Para la memorización del tercero, yo lo mismo, lectura concentrada sobre la parte de los bloques más importantes que había que preparar, sí que luego hacía todos tus simulacros y los escribía, todos, ahí era, me enfrentaba al folio, al temido folio en blanco, que eso fue creer, no puedo, no, sí puedes. Y luego hacía las correcciones, porque tú luego lo corregías en clase, y hacía las correcciones y los matices de lo que a mí me había faltado incluir, o aquella parte que realmente yo no había incluido, pero había incluido otras cosas que sobraban. Entonces, vuelvo una vez más a lo que es la estrategia. No tienes que saberte toda la ley, pero sí lo más importante. De hecho, que lo comenté contigo, o sea, la excusa, el motivo de las excusas del jurado es que tú no puedes llegar a un examen sin saberte eso, porque eso es suspenso. Ya no es cuestión de que no tengas la plaza de suspenso. Entonces, recuerdo perfectamente que cuando llegué al examen, dije, bien, y eso no hubiera sido posible si no hubiera preparado contigo, porque a lo mejor yo hubiera dicho, bueno, la excusa esto no es importante. Entonces, me ayudó muchísimo el enfrentarme, el decir, venga, me enfrento al folio en blanco y que ahora es un tipo test, que es cierto, pero que igualmente la preparación al final para el tercero es igual porque es una parte específica. Y hay que dominar muy bien el derecho procesal y se puede hacer. Fijaos que tenemos aquí un ejemplo en vivo de una persona con una rutina muy exigente, un trabajo muy exigente, que a pesar de ello ha aprobado el ejercicio más difícil que existe en las oposiciones de justicia, que es ese tercer ejercicio de gestión, que ahora pasa a ser un test y aunque es un poco más sencillo un test, bueno, es más sencillo un test que un tercer ejercicio, seguirá siendo una preparación exigente la de gestión y te requerirá un gran dominio del procesal. Deci, cuéntanos o dinos algunos consejos que le darías a las personas que nos están escuchando. Nos están escuchando ahora unas 130 personas. Algunas se van a examinar el 28 de septiembre, otras se van a examinar, pero están enfocándose a futuras convocatorias. Danos algunos consejos que tú crees que les puede venir bien para ayudarles en su preparación. A ver, a mí antes de empezar este proceso me hubiera encantado que me dijeran una serie de consejos para yo ir ya preparada a lo que me iba a enfrentar, ¿no? O sea, el proceso de la oposición implica, a lo mejor es una frase muy profunda, pero para mí es muy real, aprende a evitar tu soledad. O sea, opositar es pasar mucho tiempo a solas contigo. Y eso hay que aprender. O sea, aprender a distinguir que se produce una pausa en tu vida. O sea, ves como la vida de todo el mundo avanza y la tuya queda como la famosa pausa del opositor, ¿no? La tuya queda pausada y tienes que decir, vale, la mía está pausada, pero luego esto va a merecer la pena porque el avance que va a dar es brutal. A mí me ayudó mucho también crear un lugar de estudio. O sea, eso de empezar a estudiar donde me cuadre y donde me pille,
No, es igual que la planificación. Tú no puedes empezar un lunes y decir, a ver qué estudio. No, ya tú tienes que tener una planificación semanal. Pues el lugar de estudio para mí también es sumamente importante. Crear un lugar de estudio que realmente sea tu lugar seguro, donde puedas tener algo que realmente te motive. Yo tenía delante de mí, ¿no? Que esto también es un consejo importante, una frase que sea como tu mantra, ¿no? Es decir, yo tenía una frase que me acompañó durante todo el proceso de la oposición y no paraba de repetírmela. Es decir, Desi, tú puedes con todo y una plaza será tuya. Momentos de flaqueza, momentos donde evidentemente las circunstancias de la vida y el propio ministerio, es decir, el examen se pospone, cambia ahora concurso oposición, el desarrollo ya no desarrollo son 10 preguntas, de 10 preguntas pasamos a 5, cambios de leyes antes de que se publicara la nueva convocatoria y tú decías, pero Dios mío, tú puedes con todo y una plaza será tuya. Eso y el no olvidar nunca por qué comenzaste y hacia dónde quieres llegar, ¿no? No hagas caso a nadie. Cada uno te habla de sus limitaciones. Solo tú conoces tus capacidades y tus circunstancias. No te compares con el resto de compañeros y tus oponentes. Da igual. Rompe el mito de cuanto más estudio es mejor y más sé mentira. Doy fe de que podía muchos días estar estudiando más horas y era menos eficiente y menos efectivo. Por eso aprendí a ser flexible y autocompasiva conmigo misma y decir, Desi, eres humana. Hoy no estás para estudiar, pues no pasa nada. Tranquila. Vuelvo a replanificar todo el temario, toda la semana y hoy no, mañana es otro día. O decir, mira, estoy sentada estudiando, me acabo de sentar hace una hora, no me estoy enterando de nada, levántate. Aprende a parar. Levántate, haz otra cosa y si luego te encuentras bien, te vuelves y te sientas. O aprende a cambiar. A lo mejor ese día no estás para encodar y estudiarte el tenor de la ley. Bueno, pues no importa, haz un test. O sea, lo importante es que todo suma. Es decir, bueno, total, para 10 minutos no. Yo podía estudiar en la sala de espera del médico, podía estudiar en un vuelo en el avión, en el aeropuerto esperando. Es decir, cualquier cosa suma. No es, bueno, como no tengo una hora, pues no me siento. No. Súper importante también, o sea, no divagues entre las oposiciones. Yo conocí a muchas personas que decían, bueno, pues yo voy a estudiar justicia y aprovecho y la parte común voy a estudiar prisiones y voy. No, por poder, tú puedes hacerlo, pero no vas a conseguir la plaza. O sea, justicia es que ni aunque no trabajes y te dediques, justicia es muy concreto, muy amplio, muy extenso y te tienes que focalizar en justicia. No empieces a compatibilizar con otras oposiciones que entiendo que al final te llama la atención porque justicia tiene muy, muy poquitas plazas. Entonces, lo más importante, cree en ti, sigue tu disciplina, mantén tu estrategia. Si confías tu preparación en Dani, tienes la mitad del camino recorrido y una plaza lleva tu nombre. O sea, da igual que hayan pocas plazas, tú solo necesitas una. Y lo estás haciendo en el camino. Si no es en la primera, en convocatoria, será en la segunda. Pero no desistas nunca y piensa sobre todo eso te va a ayudar muchísimo. ¿Qué hace el resto y el común de mis oponentes? Pues tú haz lo contrario. Y eso es lo que te va a llevar a tener la plaza. Sí, al final la mayoría de personas tienden a abandonar el proceso selectivo. Procesos selectivos duros como el de justicia, que son unas oposiciones que no son tipo 1, pero son realmente duras, hace que la mayoría de personas o cambien de posición o se queden con la interinidad una vez que la consigan y no quieren saber nada de tener la plaza en propiedad o directamente abandonen antes incluso de conseguir una interinidad. Y esto es lo que hacen la mayoría de personas. Por la propia dureza del proceso selectivo, pues va cribando. Entonces, desarrollar esa fortaleza mental que ha comentado Desi y tener claro que quieres ser, que quieres tener una plaza en justicia en propiedad, eso es fundamental. Si después, además, sigues una buena preparación que te ayude a rentabilizar el tiempo de estudio, como hizo Desi, porque Desi, como ha comentado, pues tenía una rutina muy exigente, poco tiempo de estudio, entonces tener unas guías, una orientación de saber lo que tiene que estudiar en cada momento, en la planificación semanal que yo voy marcando, pues eso quieras o no te ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y es algo que yo os aconsejo. Todas las personas que estéis preparando una opositar y que decís, bueno, a lo mejor voy a probar hacerlo yo solo y ya después cojo un preparador. Yo me bajé de judicatura, pues yo empecé preparando judicatura y yo empecé a preparar justicia con un preparador y es la mejor decisión que he tomado y a todo el mundo le recomiendo que elija un preparador, el que más le guste, el que tenga el método que consiga que dé más resultados, el que le caiga mejor, da igual.
pero elegir un preparador que sea de vuestra confianza, que podáis contar con él, que os dé explicaciones, que muchas veces pensamos, no, yo vengo de opositar abogacía al Estado, yo vengo a opositar jueces, yo vengo a opositar la, yo tengo derecho, o yo no sé qué, da igual la formación jurídica previa que tenga, necesita clases específicas de justicia porque estas oposiciones son muy concretas y necesitas tener esa formación específica, por mucho derecho procesal que sepas, por mucha formación que tengas, te va a venir genial escuchar las clases de un preparador que explique, que te oriente, que te diga, mira, vamos a hacerlo de esta manera, que así vas a conseguir rentabilizar al máximo tu tiempo de estudio. Y la verdad que me ha encantado escucharte, Desi. Creo que los consejos son buenísimos. Ahora vamos a ir leyendo por el chat, que probablemente hayan algunas preguntas que puedes ir contestando también. Pero la verdad que es genial, que me ha encantado escucharte. Yo creo que este es un directo para verse repetido. Lo digo respecto a todos los directos que hago, pero es que es algo espectacular. Y yo la verdad que agradezco mucho que tanto tú como las otras alumnas que han accedido a hacer el directo lo hagan, porque cuando yo empecé a opositar estaba perdidísimo y busqué por todas las redes que había en ese momento, Facebook, YouTube, y no habían testimonios. Y después empezaron a ver, pero eran testimonios cortos de una recomendación de una academia de un preparador y ya. Y no decían ni quiénes eran, ni cómo habían conseguido, ni su proceso, ni su historia, ni nada. Y lo importante es ver el proceso de las personas, porque así tú te identificas, porque ahora nos estarán escuchando muchas personas que tienen un trabajo también de jornada completa, que sienten que no pueden, que la gente les dice, mira, abandona porque desde tu vida así, nada, y lo que tú has comentado, que también te decían esas cosas, oye, decía, abandona, déjalo ya, céntrate en tu trabajo, tú ya tienes una estabilidad laboral y tú a pesar de ello, pues te mantuviste firme, no escuchaste. Y creo que es algo que aporta muchísimo valor, así que agradecer este directo, dándole like y si queréis que haga más contenido de este tipo, pues ya sabéis, apoyar el contenido. Voy a ir contestando por aquí. Vamos aquí con la primera pregunta. Mm, bueno, nos preguntan por los días previos del examen, Desi. No sé si puedes especificar algo de los días previos, que nos lo comenta una espectadora. Los días previos yo era de una mentalidad muy diferente al resto. Por norma general te dicen, no toques el temario, ya lo tienes todo, lo que te sabes, ya te lo sabes. No, no. O sea, no. Vuelvo y repito, cada momento suma. Cierto es que no estés a la entrada de la puerta del examen con el temario, porque al final ahí vas a mezclar todos los plazos y demás con los nervios, pero vamos, es verdad que la noche anterior, hasta la tarde anterior, puedes estar estudiando, pero no dejes de estudiar. Examen el día 28. Yo el 27 estudiaba. Lo tenía sumamente claro. O sea, yo decía, ¿qué hace el resto? No estudia. Pues tú sigue, sigue estudiando. Al menos, pero ¿cómo estudia? Pues hazte un test general, mírate tu libreta de fallos, matiza. Oye, pues a mi ejecución se me da fatal. Voy a matizar la dineraria de la no dineraria, porque ejecución es sumamente importante. Oye, y aprovecha esa noche anterior, pues sí que descansa. Y a lo mejor esto suena demasiado místico y puede parecer muy Mr. Wonderful, pero es que es muy real. Visualiza cómo va a ser ese día del examen, confía en ti, no hagas caso a la gente, tú pasa olímpicamente, solo tú conoces tus limitaciones y tus capacidades y tus circunstancias y di que sí, que mañana media, a mí me encantaba ir a examinarme, porque para mí yo decía, Dios mío, estoy más cerca del objetivo. O sea, sí o sí va a llegar. Entonces, no pierdas el tiempo, el poco tiempo que tú puedas tener es tuyo, empléalo en eso. Y si no, a mí me ayudó mucho a ver vídeos de motivación, a leer muchísimo sobre toda la parte de psicología moderna, estoicismo, a decir, tienes que crear una fortaleza mental, si no, tú tienes que marcar la diferencia con respecto al resto. Y ahí está. Y no olviden, para mí fue muy importante, es el mayor consejo que yo daré. Tengan una frase, la que quieran, la que más resuene con ustedes y que les acompañe durante todo el proceso de la oposición, que encima ahora Dani también ha incluido, o sea, si ya la preparación era top,
ha incluido esa parte de ayuda de gestión emocional, de levantarte cada día por la mañana. Ojalá eso no estaba cuando yo estaba preparando, a pesar de que yo no tenía contacto con el móvil a primera hora, pero vamos, yo me hubiera levantado, veo esa historia con una frase y es como, venga, vamos. Habían días, pues claro que yo tenía días fatídicos y días que decía, madre mía de mi vida, yo hoy no voy a llegar aquí, es que ni a las 8 de la noche. No pasa nada, decir, ahora tienes que estudiar de 5:30 a 7 menos cuarto. Ya a las 8 de la tarde veremos, pero ahora tienes que estar aquí. Y eso al final ayuda un montón. Entonces, yo siempre se lo dije a Dani, Dani, agradezco tu preparación, tu acompañamiento y que ya hayas incluido, si ya me parecía una preparación top, que hayas incluido la parte emocional, ya es, vamos, brutal. Y para mí eso es clave también. Es decir, en confiar en ti la preparación, porque tengo un completo, solo me tengo que sentar a estudiar y crear yo mi propia disciplina. Y es muy importante. Yo lo estuve comentando la clase de esta semana a todas las personas que están preparando conmigo, porque hay muchas personas que tienen un nivel muy alto. Yo estoy seguro que mucha gente se va a sacar la plaza, muchos alumnos en los exámenes del 28 de septiembre. Y hay gente que ya tiene un buen conocimiento, ya está haciendo las cosas bien y les falta desarrollar esa fe, les falta pues tener esa fortaleza mental de no venirse abajo. Hay que hacer las dos cosas, es decir, hay que tener una estrategia, como tú bien has comentado, seguir un método, tener claro cuáles son las prioridades que te tienes que memorizar, por dónde empezar, tener un paso a paso, que eso, pues, una preparación eficiente, que tenga un método con resultados probados, lo vais a poder recibir, y después tener la mentalidad. Entonces, desarrollar esa mentalidad es algo que hay que entrenar, es algo que hay que trabajar, porque, por ejemplo, antes por el chat comentaba una persona que es difícil ser positivo teniendo en cuenta las pocas plazas que se están ofertando. Pero es que precisamente la fe consiste en creer en cosas que son difíciles de creer. Porque si fuese fácil de creer, sería fácil desarrollar la fe, pero la fe es creer en lo imposible. Y es un entrenamiento mental que hay que hacer, pero que cuando lo consigues, desarrollas más energía, tienes más ganas de opositar, disfrutas más del proceso. Tú, por ejemplo, ahora que has tenido un proceso realmente duro, porque o sea, no es lo normal tampoco tardar tantos años. O sea, si sacáramos una media, aunque no es bueno sacar medias, pero 7 años, que fue lo que tú duraste, fue un proceso largo y duro. ¿Tú disfrutaste del proceso, por lo menos en la última parte, cuando ya estuviste en mi preparación? Sí, es decir, a colación de lo que comenta Tani, es cuestión de mentalidad y el enfoque que tú le quieras dar a tus circunstancias, ¿no? Yo decía, yo decido si veo, ya llevo 7 años y digo, "Uf, Dios mío, se me hace mucha cuesta", o digo, ya llevamos 7 años, Desi, vamos, o sea, es esta sí o sí, vamos a por ello. De hecho, me examiné, o sea, fue el sábado 20, fue auxilio, gestión fue el domingo y el sábado siguiente fue tramitación. Y yo no sé, yo iba tan contenta porque decía, estamos más cerca, venga, vamos. Y me saqué una foto ese domingo y la foto que tengo es del examen de gestión, de cuando conseguí la plaza. Y ahora que estamos ya con destino adjudicado a la espera, o sea, la incertidumbre no va a terminar. A este ministerio lo quieres y lo odias a partes iguales, porque al final esto, ellos mismos se contradicen, aunque ahora sí es cierto que tienen la intención, y ojalá así sea por el resto de compañeros, ¿no? Y futuro compañeros, que se cumpla esa periodicidad y que cumplan con el calendario, ¿no? Pero seguimos, tenemos la plaza adjudicada y todo, y hay compañeros, de hecho tú, es decir, esto aquí ves la diferencia, ¿no? Entre las personas. Tengo compañeros que ya tienen la plaza. Ya tenemos la plaza, señores. O sea, lo más difícil ya está conseguido. Ahora lo que queda es tomar posesión, calma. Será a finales de septiembre, principios de octubre, pero llevamos hasta un año esperando. Pues no importa, ¿qué más da? 15 días, 20 días más. Y todavía con la plaza, con el destino, con todo, ves a la gente pesimista, en la queja, madre mía, y luego ves a las otras personas que dicen, oye, venga, vamos. Yo no, a día de hoy, yo no me acuerdo de mis 7. A ver, es real. Sacrifiqué mi vida, sacrifiqué mi tiempo. Yo la palabra que más he repetido es no. Vamos, Desi, no. No, no puedo, no, no puedo. Ahora viene la época del sí y ahora estás contenta porque dices, oye, que voy a tomar y visualizaba. O sea, yo visualizaba la ciudad de la justicia, sí o sí. Yo decía, tiene que ser ahí. Y veía esa puerta de personal y decía, algún día yo voy a entrar por ahí. Y tenía es que es la fe, pero es real. O sea, cada uno que tenga fe en lo que quiera, ¿no? Pero cuando tú te agarras a esa fe y dices, ¿por qué no?
porque ahora lo que no, los milagros no existen y de hoy para mañana tampoco, pero eso va a llegar. Y el día ese se dio. O sea, cuando el otro día fui al juzgado dije, Dios de si estás entrando por la puerta de personal, ya esa con la que tú visualizabas cada día y esa frase me sostuvo en todos los momentos, porque claro, en 7 años te puedes imaginar, en 7 años a nivel personal mi vida ha cambiado, pero bueno, a contador a cero y volver a empezar. Pero la oposición me acompañó. Para mí, lo volveré a decir toda la vida, o sea, conocer a Dani para mí fue, yo siempre te lo dije, eternamente agradecida y lo que necesites por mi parte como compañera, ahí lo vas a tener y como alumna. Y vamos, el mayor gesto de amor propio que puedes hacer por ti es priorizar tu oposición, tu plaza y va a llegar. Solo una, solo necesitas una. Y esa ya lleva tu nombre y has trabajado por ello. Y eso es para mí es lo más importante. Qué bonito, la verdad, qué bonito escucharte y la verdad que me emociona de escucharte porque creo que las palabras que dices, las personas que vayan poco a poco abriendo su mente, porque yo sé que estos son temas un poco más, lo que tú comentabas, místicos, metafísicos, espirituales, como lo quieras denominar, y cuesta un poco quizás entenderlo. A mí también me costó en su momento cuando empecé. Pero cuando llevas tiempo, cada vez ves que efectivamente tienes una mejor actitud, te sientes mejor. Es decir, ¿qué precio tiene el sentirte mejor? El tú levantarte y estar más alegre. Es que eso no tiene precio. Entonces, aplicar todo lo que está comentando Desi y hacer este cambio, que es muy difícil, porque vivimos en una vida que es problemas. Vamos saltando de problema, problema, problema. Las personas se han sacado a la plaza, ahora tienen la incertidumbre cuando toman destino. Muchos tienen sus planes, oye, es que tengo una mudanza, es que estoy en el trabajo, no sé cuándo comunicarlo. Después llegan al juzgado, la mesa está mal. Después hay un cambio de reparto, es que ahora me tocan. Son todos problemas. O sea, una vez que te saques la plaza vas a seguir teniendo problemas. Tu vida no queda solucionada tu estabilidad laboral. Y el tener esa capacidad que tú has tenido durante todo el proceso selectivo de hacer ese cambio de mentalidad, te ayuda porque aunque el problema no desaparezca, tienes una mejor actitud, tienes más energía para afrontar el problema y te vas a sentir mucho mejor. Comenta por aquí, Ana, una pregunta más técnica y te pregunta de si cantar temas o leer activamente. A ver, yo realmente cantar como tal no es mi método de estudio. Yo tampoco soy de estudiar el tenor literal de la ley, punto y coma. Yo me leo el bloque, ¿no? La parte del bloque que estamos estudiando, la parte de bloques de artículos que Dani indica para esa semana. Quédate con lo más importante y aprenda a distinguir, es decir, diferencia y compara la dineraria de la no dineraria, cuándo es decreto, cuándo es diligencia, cuándo es auto, cuándo providencia. O sea, domina y el temario también a mí me ayuda mucho a relacionarlo. O sea, no lo encasilles en esto por un lado y lo no, porque te va a tocar un práctico donde vas a tener civil, penal, ejecución y vas a tener que saber enlazarlo todo y aprender a estudiar así. Entonces, hay personas que se sientan y tienen que copiar la ley, lo cual no era mi caso porque no disponía de tiempo para ello, pero sí es cierto que yo me sentaba y decía, vale, empiezas a leer, entiende la ley y luego es imposible llegar al tercero de gestión y escupirlo y vomitarlo todo. Es mucho temario, imposible. Ahora bien, pues lo importante, lo principal, tiene que estar la introducción y saberte lo principal. O sea, yo estudiaba con lectura concentrada, o sea, yo leía y decía, vale, esto, vale, genial. ¿Y de aquí qué es lo importante? Y yo decía, vale, por lo tanto, me marcaban mis esquemas de la dineraria, me quedo con esto, con esto, con esto. La no dineraria, esto y esto. Oye, ¿cómo distingo un rápido de leve? Y a partir de ahí decía, esto está estudiado. Y test, o sea, lo más importante, yo no había un día que no hiciera un test. No había un día. Test, test, test y test por doquier. Y mi libreta de fallos, eso para mí fue brutal. Yo tenía mi libreta de fallos y yo me la miraba y decía, Desi, muy tonto. El rey sanciona las leyes, 15 días. Vale, pues en los inicios yo ponía 20 días no 15, pero claro, saberte que el rey sanciona las leyes en 15 días, no te va a dar la plaza, eso se lo sabe todo el mundo. Ahora, saberte algo de régimen local, de reglamento de ingresos, que es sumamente importante, de libertad sindical de la Unión Europea, que son temas un poco más random, eso te va a dar la plaza, porque donde todo el mundo lo va a fallar o la va a dejar en blanco, tú la vas a acertar. Y es donde vas a ir subiendo puestos.
Efectivamente, y que a veces ponen preguntas sobre artículos que ya han preguntado, pero ponen la pregunta trampa. Entonces, es ahí también donde se ve el nivel de las personas. Por eso es tan importante, que es algo que yo repito siempre, los artículos más importantes, los cores, los que te tienes que saber sí o sí, sabértelos muy bien y después tener la técnica de saber contestar bien el test. Y has dicho dos consejos muy buenos que yo repito constantemente a los alumnos, que es hacer test, es decir, combinar estudio con test, que es un consejo que damos aquí para todo el mundo, es lo mejor que puedes hacer, y analizar los errores, porque no basta solo con hacer el test, y ya. No, hay que analizar los errores. De hecho, yo dedico clases específicas a analizar exámenes oficiales. Siempre le digo a los alumnos, cualquier duda que tengan con los test, con los errores, escribirme un correo para ir aclarando todas esas dudas, porque es lo que te permite avanzar. Por aquí te preguntan, Desi, sobre el destino, si has conseguido plaza en el juzgado que querías. Sí, o sea, realmente en la Ciudad de la Justicia se ofertaron distintos destinos, pero vamos, me podía haber tocado otra ciudad, Telde, e incluso otra isla, y no, me tocó ahí, en la Ciudad de la Justicia, y sí, por eso es tan importante, o sea, no dejen de visualizar que realmente, y te vas dando cuenta que el camino de la oposición te va poniendo cosas delante que tú vas diciendo, pero ¿y por qué esto? Pues no te lo cuestiones, o sea. Si esto te ha resonado, vea por ello y visualízalo y te va a ayudar. Yo pasaba con el coche por delante de la Ciudad de Justicia y yo miraba y decía que sí, que tú vas a trabajar ahí. Tú vas a trabajar ahí y tú vas a entrar por esa puerta. Y iba a la Ciudad de la Justicia y pasaba por delante solo a ver la puerta de personal. De hecho, antes, ahora no, porque es una licitación pública, la cafetería no está, pero estaba, y yo iba a tomarme un café a la cafetería y decía, yo voy a estar aquí sentada tomando un café como funcionario, o sea, lo tenía sumamente claro, haciendo un test, ¿vale? Y eso era un chute, cada uno se motiva a su manera, ¿no? Y te digo, tú decides cómo lo quieres ver todo, o sea, de qué forma este proceso, ¿verdad? Que fue muy negro y muy oscuro, pero luego tú dices, oye, eres una privilegiada, tienes la oportunidad de pagarte una preparación y de poder prepararte estas oposiciones que muchas personas no, y gran parte depende de ti, de tu actitud. Por aquí comenta Alba un mensaje muy bonito que te lo voy a leer. Dice, este directo era justo lo que necesitaba a 2 semanas del examen. Muchas gracias a los dos por el chute de motivación. Muchísimas gracias, la verdad, por todos los buenos comentarios. Por aquí otra alumna que ha sacado plaza, comenta un preparador que está pendiente de ti, te motiva a diario, es fundamental. Qué bien que hemos podido contar contigo, Dani, que es otra compañera que ha sacado la plaza. Vamos a ir terminando, pero vamos a leer alguna pregunta más. A ver si leo por aquí. Bueno, comentan sobre la extensión del temario de gestión, que ya lo comentamos. Bueno, hay algunos temas que son específicos de gestión, pero que no es tanta la diferencia. ¿Te costó mucho adquirir, esta ya es para el inicio, cuando tú empezaste a preparar, ¿te costó mucho adquirir vocabulario jurídico al principio? A ver, realmente yo en la carrera de Relaciones Laborales vi asignaturas de contenido procesal y de contenido jurídico, ya partía de esa base, pero es que cuando tú empiezas a ver la ley hay que distinguir mucho las cuatro leyes troncales de civil, penal, contencioso y social, y que una no tiene nada que ver con la otra y tú empiezas a leer. O sea, yo recuerdo cuando empecé a estudiar diligencias preliminares, dije, pero bueno, madre mía, diferenciar la prueba anticipada. Yo decía, pero Dios mío. Entonces, luego te vas dando cuenta de que el camino se hace al andar. Y a veces queremos que en los inicios ya todo esté hecho. No, date tiempo. Por eso a mí me ayudó, yo era muy exigente conmigo. Entonces me ayudó mucho en el proceso a decir, hey, para, autocompasión, tranquila, hoy no, lo vas a dominar. Y el hacer test te da un dominio de decir, vas cogiendo el vocabulario, el leer, el leer, el leer. Todo, te digo, yo antes de acostarme me leía mis esquemas, mi libreta de fallo, estaba en constante contacto con el temario y se te va a ir quedando, o sea, realmente. Vamos a ir finalizando por aquí, que ya llevamos casi una hora. Simplemente comentar, bueno, agradecer a todas las personas que os habéis conectado hoy para escucharnos, especialmente aquellas que habéis participado, que habéis ido dejando mensajes. He visto muchos mensajes de alumnos, que la verdad os lo agradezco. Mira, por aquí comenta la última pregunta que vamos a contestar. Dice, con Dani he visto muchas cosas que me han enseñado mal o no nos enseñaron en otra academia.
¿A ti te pasó y cómo reseteaste? Que entiendo que es una alumna, aunque el nick no lo ubico, pero porque no tiene su nombre, pero entiendo que es una alumna, que comenta que se incorpora hace poco en mi preparación y que se ha dado cuenta que había cosas que no le explicaron en su antigua preparación, si a ti te pasó lo mismo. A mí me ayudó muchísimo decir, para mí empezar con Dani fue un punto de inflexión, porque yo me quité de las academias, me quité de los preparadores y dije, mira, yo realmente el tiempo que tengo, pues yo para leer la ley solo hago en mi casa y empecé yo, pero dije, necesito una orientación. Conocí a Dani por redes, contacté con él y hablé con él y para mí me ayudó el reseteo, el decir, empiezo de cero. De cero quiere decir folio en blanco, todo lo que él diga yo lo voy a hacer, no tengo manía. Es como si ya sabes conducir, pero vas a empezar a hacer prácticas en la autoescuela. Todo lo que diga el profesor, fuera tus manías, todo lo anterior, lo anulé y dije, empiezo de cero con Dani. Que es verdad que luego empecé a incorporar en la planificación semanal el decir, oye, ya yo vengo de atrás. Acabo de ver, Dani, una cosa que decían de la Unión Europea, y si pasa 2 meses que la Unión Europea no la has visto, yo nunca dejé 2 meses sin dejar de estudiar ningún tema. Nunca. Como digo, hacía muchos test generales y en esos test generales, quería decir, yo hacía 100 preguntas de todo. Yo podía estar estudiando, por ejemplo, el abreviado penal, hacía un test específico de abreviado penal y luego, como la semana pasada me había estudiado, por ejemplo, el ordinario o el juicio rápido, me hacía un test sobre el abreviado, el rápido y el ordinario. Pero es que luego me hacía un test de 100 preguntas de todos los temas o de los 15 temas de la parte general. Lo cual, yo nunca estuve desconectada de ningún tema en concreto. Nunca había una semana en la que yo no estuviera estudiando. ¿A qué le daba foco? Al bloque que había que estudiar que Dani había marcado en su planificación. Pero nunca, jamás dejé de estudiar el resto de temas. No, no te puedes permitir estar 2 meses sin estudiar nada con respecto. Tenía mis fichas, tenía mis esquemas y luego yo tenía mis repasos y decía, vale, pues yo esta semana estudio del tema 1 al 3 de parte general y de parte procesal específica, igual que procesal. Nunca puedes dejar de estudiar procesal. Justicia a la plaza te la da la parte procesal. Eso lo tienes que tener claro. Porque también hay mucha gente que se centra en los 15 primeras de la parte general y no controla. Y no te centres en especiales de contencioso o en social si no dominas civil. Entonces, esa es la parte principal de la estrategia de esta oposición. Genial. Pues, Desi, agradecerte enormemente que hayas estado aquí, que hayas dado la cara, con todo lo que ello implica, que no es fácil conectarte aquí delante de más de 100 personas, 130, 140 que nos hemos reunido hoy, a 2 semanas del examen, lo cual tiene mucho mérito. Y yo creo que todos los consejos que has dado, pues aportan muchísimo valor y a cualquier persona creo que le van a ayudar. A cualquier persona que piense sacar la plaza en justicia que vea este directo yo creo que le va a ayudar. Muchas gracias a todas las personas que habéis participado por el chat y que habéis comentado cosas positivas sobre mi preparación. Tengo muchísimos mensajes por Instagram que no me da la vida para poder contestarlos. Si queréis incorporaros a mi preparación, ya sea para intentar reservar o para apuntaros en lista de espera, que dentro de poco va a estar otra vez operativa la lista de espera, me escribís al correo que aparece en mi perfil y yo por ahí os mando toda la información y además pues me podéis escribir para informaros sin ningún tipo de compromiso. Voy a decir unas últimas palabras y es que a todos los que os examináis el 28 de septiembre, tener fe, seguir lo que habéis hecho hasta ahora, seguir con convicción. Ponía el story de Patri, de Opo Constancia, que es también una alumna que está sacado a la plaza, y el esfuerzo es duro, es complicado opositar, yo soy el primero que lo va a decir, que sacar una plaza no es fácil, las oposiciones de justicia son particularmente difíciles, por eso es tan importante que te guste el contenido, el derecho procesal, pero merece la pena. Yo también opino como todos ustedes, creo que merece la pena. Creo que todo el conocimiento que te aporta la oposición también es muy importante después para el día de mañana, ser un buen profesional del derecho, ser un buen operador jurídico, un buen procesalista. Y la verdad que me ha encantado escucharte. Desi, si quieres decir unas últimas palabras. Hombre, yo por mi parte, Dani, agradecerte una vez más el que me hayas ayudado como lo has hecho y como me has orientado a los compañeros, decirle tanto a los que se van a preparar a presentar el 28 como a los que no, los que se presentan el 28,
Vamos motivados a ese día. Si es ese día, triunfada. Si no lo es, no pasa nada. Vete alegre, contento. Estás cada vez más cerca. La convocatoria de la próxima se prevé en diciembre, lo cual, con casi total probabilidad, Dani, el año que viene vuelve a haber otro examen. Si no es esta, la siguiente es la tuya. Estás más cerca. Yo el 27 de febrero me enteré de que tenía una plaza. Y aún así, el 2 de marzo fui a examinar de concurso oposición y dije, bueno, pues ya despido esta etapa por todo lo alto y ahí conocí a una chica, justamente tenía que ir, que se presenta ahora el 28 y se lo digo constantemente, o sea, vea por el 28 a tope, será tu momento, se lo digo a todos, y que oye, no lo es, estás más cerca, pero no lo dejes, de verdad es real, te cambia la vida, o sea, la tranquilidad que a mí me ha dado el obtener la plaza compensa los 7 años, sin lugar a dudas, compensa toda la vida que, digamos, me he podido perder, que no me la he perdido, al contrario, he ganado más de lo que he podido perder, la he aplazado. Esa pausa, ahora vuelvo a poner el play y merece muchísimo la pena, tanto por ustedes a nivel personal, a nivel familiar, y a partir de ahora solo queda, con Dani, solo es estudiar, y a partir de ahora solo queda vivir. Y dentro de justicia, que justicia es una triunfada, porque tú entras y tienes una opción de poder seguir progresando, de cambiar de destino, de no es que te quedes en ese puesto y tienes que estar ahí. No, un primer destino, puedes solicitar un cambio, puedes, oye, y a mí me preguntan, ¿de si vas a seguir estudiando? Pues a lo mejor, ¿y por qué no? O sea, te cambia, la resiliencia que te deja a nivel personal, el despertar de conciencia que generas y el decir, la confianza en ti misma, ¿puedes? Sí puedes. Así que sigues, no, que no desista nadie. Ese es mi mayor consejo. Despedimos por aquí el directo. Muchísima fuerza en esta recta final. Y como siempre os digo, si os valoráis este tipo de contenido, darle like, dejarme un comentario. Yo, si dejáis alguna duda, estoy seguro que Desi se pasará a contestar. Alguna duda que no haya dado tiempo a contestar, o también si queréis preguntar algo a mí, pues lo podéis dejar en comentarios. Iremos por ahí respondiendo. Cerramos el directo. Deseo que paséis muy buen fin de semana. Hasta luego.